El poder en tus manos. La cobertura electoral de RPP. Son ya las 8:39 de la mañana. Hemos invitado a un grupo de candidatos al Senado de la República, también candidatos a diputados, pero antes de ello es pertinente que demos cuenta de un comunicado del Consejo Fiscal. Y digo que es pertinente porque la preocupación es absolutamente válida y oportuna. El Consejo Fiscal reitera en este comunicado su preocupación por la persistencia en la aprobación de iniciativas legislativas que comprometen la sostenibilidad fiscal. Dice, en las últimas 3 sesiones del Pleno se han aprobado 11 leyes y autógrafas que generan importantes obligaciones de nuevo gasto público permanente. Ojo, entre las medidas con mayores costos, la nivelación de las pensiones de maestros jubilados y cesantes, que costaría por lo menos 8.000 millones anuales, el régimen pensionario militar policial del decreto legislativo 1133, 15.000 millones en total, y el otorgamiento de mayores beneficios laborales a trabajadores CAS, que implicaría un costo de alrededor de 3.000 millones anuales. Ambas normas de pensiones reabrirían mecanismos de cédula viva que generan un efecto espejo entre personal en actividad y retirado, lo cual está expresamente prohibido por la Constitución. La implementación de estas medidas tendría efectos inmediatos y permanentes en la trayectoria del gasto público. Dice, estas medidas suponen al menos un costo anual permanente para el fisco de 11,4 mil millones de soles. Estas presiones se suman a un presupuesto 2026 que ya incluye un incremento históricamente elevado de las partidas de remuneraciones y pensiones, que no solo excede en varias veces al promedio histórico, sino que supera largamente los incrementos considerados en el marco macroeconómico anual, en el informe preelectoral, y el gasto consistente con el cumplimiento de las reglas fiscales. El Consejo finalmente advierte que el Parlamento, al aprobar estas leyes, y al Poder Ejecutivo, al no observarlas, incumplen de manera directa y explícita la normativa vigente que prohíbe aprobar medidas que aumenten el gasto público en personal y pensiones durante los primeros meses de los años de elecciones generales. Y esto es absolutamente paradójico cuando además el Consejo alude a la falta de una acción oportuna por parte del Ejecutivo, cuando ayer hemos visto, Fernando, una condecoración a Julio Velarde, sobre todo por el valioso aporte a la economía de nuestro país. Lo que no le ha impedido al presidente decir que está considerando modificar las decisiones que se habían tomado respecto de Petroperú. Este comunicado ha sido publicado el día de hoy por el Consejo Fiscal y en su párrafo final, como lo ha dicho Mávila, exhorta al Poder Ejecutivo a utilizar oportunamente los mecanismos institucionales disponibles para resguardar la disciplina fiscal y la sostenibilidad de las finanzas públicas. Bueno, de manera que vamos a ver si se le escucha o no, o si el señor presidente de la República persiste en modificar lo que se había decidido ya. Pero además plantea un tema que es fundamental también para preguntarle a los candidatos. Es un tema importante. Pareciera que en el Perú nos hemos olvidado de aquel trauma que muchas generaciones no han vivido, de la hiperinflación y del mal manejo de las cuentas fiscales, porque a la larga el populismo tiene esa repercusión, ¿no? Desincentiva la inversión y por lo tanto se reduce el empleo, la capacidad adquisitiva, y por más Julio Velarde que tengamos, de pronto y la economía se puede ver en serios aprietos. Vamos a ver si por lo pronto los 4 invitados que tenemos acá en la cabina, que son todos candidatos, tienen algo que decir sobre este comunicado o sobre los temas que ellos habían previsto. Naturalmente se trata de Flavio Figalo, del Partido del Buen Gobierno, Juan Rafael Villarán, de Unidad Nacional, Aldo Bravo, de Renovación Popular, y Orlando Arapa, de Cooperación Popular. Cada uno tiene su camiseta con el número que llevan y las aspiraciones que tienen a ser parte, sea de la Cámara de Diputados o del Senado. Comenzaremos en ese orden, Mávila, con el señor Figalo, preguntándole cómo siente usted la evolución de su partido de acuerdo a las últimas encuestas y a la participación de su candidato presidencial en los debates del Jurado Nacional de Elecciones. Buenos días. Muy buenos días, señor Figalo. Muy buenos días. Por la invitación. Mira, nosotros estamos expectantes por los resultados. O sea, lo que estamos viendo en las encuestas es que nuestro candidato y nuestro partido está subiendo de posiciones. Estamos trabajando, digamos, para pasar un recorrido por el sur del país,
¿no? Y cosechar, digamos, lo que hemos sembrado en términos de nuestros espacios en las redes de Internet, ¿no? Muy bien, es una primera respuesta, Mavilan. Tenemos que ir a la pausa y daremos la palabra después en ese orden al señor Villarán, al señor Bravo y al señor Arapa. Vamos a la pausa primero. El poder en tus manos. La cobertura electoral de RPP. El Perú no es un campo de batalla o botín. No es de derecha contra izquierda. No es de ricos contra pobres. Durante muchos años nos han querido enfrentar, rompernos. Soy Alfonso López Chau y quiero ser presidente para cuidar y respetar a la querida y encantada nación peruana, porque el Perú es la casa de todas y todos los peruanos. Y la casa se cuida. Ahora es la hora de unir al Perú. Ahora, nación, ahora. A veces lo único que necesitas es una oportunidad. Con Dr. Sol, accedes a préstamos 100% digitales, sin trámites, sin visitas y sin miedo. Rápido, fácil y seguro. Miles de peruanos ya confían en nosotros para cumplir sus metas. Dr. Sol, el préstamo que necesitas para salir de urgencias. Descarga la app en iOS, Android y drsol.pe. JCB, liderando la industria. Cotiza ya en ibergrúas.com.pe. Imagínate probar el poder del Amazonas. Amayu. Deliciosos jugos hechos a base de superfrutos, sin azúcar añadida ni conservantes, con vitaminas y antioxidantes provenientes de lo más profundo del Amazonas, recolectados por comunidades de forma sostenible. Amayu. Lleva el poder del Amazonas a tu hogar. Que la desinformación no vote por ti, ni en estas elecciones, ni nunca. Infórmate para elegir. El poder en tus manos. La cobertura electoral de RPP. A las 6 de la tarde es un buen momento para saber lo que está pasando. Haz un alto y sintoniza Conexión. El programa que te cuenta de forma clara y simple lo que sucede en el día. Noticias y entrevistas acompañadas de diversión y cero estrés. Conexión, ahora con Martín Rippel y Fátima Chávez. Además, llámanos y comparte tu opinión. O escríbenos al WhatsApp o chat de YouTube. Conexión, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, solo por la señal de RPP. Que la desinformación no vote por ti, ni en estas elecciones, ni nunca. Infórmate para elegir. El poder en tus manos. La cobertura electoral de RPP. Directo en directo. Directo en directo. Directo en directo. Directo en directo. Estás en sintonía de RPP, el medio más confiable del país. El poder en tus manos. La cobertura electoral de RPP. Son
Son las 8:49 y vamos a escuchar al señor Juan Villarán, que es el responsable del plan de gobierno del Partido Popular Cristiano, que forma parte de la Alianza Unidad Nacional, que lleva como candidato al señor Roberto Quiabra. Es especialista en seguridad ciudadana y ha sido vicepresidente del INPE. Señor Villarán, ¿cómo ve usted la evolución de su candidato, de su partido? ¿Y qué tiene que proponer respecto de la seguridad, que como sabemos es el tema que inquieta más a los peruanos? Bueno, mire, en primer lugar, y también me quiero referir a lo del Consejo Fiscal que ustedes mencionaron, pero bueno, nosotros hicimos el plan de gobierno con la expectativa de llegar al Congreso, poderlo poner en ejecución, pero básicamente en un tema de consensos, porque va a estar tan polarizado este Congreso, las dos fuerzas principales que en este momento apuntan a la segunda vuelta, que son Renovación Popular y Keiko Fujimori, están en un permanente ataque entre ellos, pero se van a necesitar después para parar todo tipo de aventuras radicales respecto a una constituyente o algo por el estilo. Ahora, en cuanto a lo del Consejo Fiscal, se dan, por ejemplo, a raíz de los debates del día de ayer, yo lo que veo son dos cosas, ¿no? En primer lugar, con 26 líneas de propuestas de diferentes partidos, es muy difícil organizar un debate. La gente tiene muy poco tiempo, entonces lo que se puede apreciar es la capacidad de síntesis de cada uno de los candidatos, número uno, y número dos, hacia dónde apuntan. Y esto nos lleva a lo del Consejo Fiscal. En primer lugar, en el tema de Petroperú, por ejemplo, se ve cómo se dilapidan 10.000 millones de dólares o 12.000 millones de dólares ya en una inversión que podría haber resuelto todo el sistema de salud. Y por otro lado, estas ideologías radicales acaban de ocasionar otro desbalance en el tema de la minería. 4.000 millones de dólares se acaban de ir del Perú. Newmont, 2.000 millones de dólares, y Teck, con el proyecto San Lafral, que era el más esperado después de Tía María, 2.000 millones de dólares se van a Chile. Son ideologías radicales. Hubo solamente un voto contra ese dictamen y los miembros de Fuerza Popular, que no estuvieron, radical, creo, decidieron no asistir. Y el almirante Montoya, que creo que no es un izquierdista, me parece, ¿no? Se abstuvo. Así que el tema de la minería ilegal y de ese dictamen es más complejo que reducirlo. Súper complejo. Pero digamos, se ve el desbalance entre lo que es el gasto que hace el Estado en inversiones que no tienen ninguna utilidad y que son un permanente dren a la economía, y cómo se van retirando, al margen de quién haya votado, quién no, cómo se va retirando la inversión privada y se va migrando a países como a Chile. 4.000 millones de dólares. Arequipa pierde 2.000 millones de dólares. Ya estaba listo para empezarse la obra. Entonces, por un lado, se ocasiona gasto y por otro lado, no se ocasiona ingreso. De acuerdo. Turno del señor Aldo Bravo, candidato a diputado por Lima con el número 20 de Renovación Popular, precisamente. Le ha retado el señor Villarán cuando dice se van a necesitar en algún momento para contener iniciativas radicales y populistas. Muchas gracias, Mávila, Fernando, y a mis contertulios en esta mañana. La verdad que yo estoy muy contento con el desempeño que ha hecho Rafael López Aliaga en el debate, entre otras cosas porque no solo porque las encuestas, ¿no?, incluso las que a veces dicen pues cosas que no inflan y desinflan, ¿no?, candidatos, pero lo cierto, querido Fernando, querida Mávila, es que Renovación Popular pues va punteando las encuestas y la aceptación popular es bastante potente. Había una gran expectativa. ¿Por qué no ha crecido más Renovación? Es decir, hay un estancamiento, un voto sólido seguramente, pero ¿por qué no ha despegado más la candidatura? Mira, yo estuve revisando recientemente la encuesta hecha por CIT. ¿Por qué digo la encuesta hecha por CIT? Porque es la encuestadora que en la última elección, el 2021, dio la cifra más acertada. Recuerdan ustedes que presentó incluso a Pedro Castillo cuando nadie lo presentaba. Entonces, revisando esta encuesta, Renovación Popular tiene 22% de votos válidos. Hoy por la mañana ustedes acaban de presentar la encuesta y dice 18% de votos válidos. Entonces, sí está creciendo Renovación Popular, no está estancado. Y más bien lo que te digo, Mávila, es que a mí me sorprende muchísimo que regiones y ciudades que tradicionalmente eran ciudades, digamos, de una preferencia de izquierda, el día de hoy han recibido a Rafael López Aliaga de una manera apoteósica. ¿Por ejemplo? Ejemplo, Huancayo, ejemplo, Arequipa, ejemplo, Tacna, ¿no? Y digo una cosa más, en la Selva Central, querida Mávila, recordemos que hace no más de 15 días teníamos en Pichanaki expulsando a Fuerza Popular y a Keiko Fujimori, y sin embargo días después Rafael López Aliaga era recibido de una manera apoteósica. Entonces, al margen de las encuestas, lo que yo veo es pues la aceptación popular en las calles, y es una movida tan potente que incluso, creo yo, ¿no?, en el sur del Perú, las encuestas le dan a Renovación Popular
unas aceptaciones impresionantes, ¿no? Turno del señor Orlando Arapa Roque. Usted es candidato al Senado con el número 1 por la lista de Cooperación Popular. El candidato presidencial es Johnny Lescano. Así es. En la última elección, es decir, la del 2021, Johnny Lescano en algún momento tuvo un momento interesante, con una proyección. ¿Por qué no ha repetido el plato y cómo evalúa usted, partiendo de la misma pregunta que le hemos hecho a los otros invitados, el desempeño suyo en el debate presidencial? Yo creo que, señorita Mávila, señor Fernando, agradecerte por la invitación, el espacio. Yo creo que estamos contentos por el tema de la participación de nuestro candidato presidencial, Johnny Lescano, porque ha permitido visualizar claramente de que no todos los candidatos han coincidido en propuestas políticas de tema de gobierno, pero yo creo que hay que mirar más allá del candidato, la integridad de las personas que van a marcar el derrotero de un país en el tema de desarrollo, ¿no? ¿De qué vale tener un presidente delincuente cuando obviamente hasta el último funcionario va a decir voy a robar porque roba el presidente? Porque eso pasa en el país. Entonces, el ejemplo, pues se obra con el ejemplo. Yo creo que Lescano ha hecho una cosa importantísima, la integridad, la decencia que muestra el candidato presidencial Johnny Lescano, que es puneño y del sur del país, efectivamente expresa de que es una de las cartas firmes del Perú, de la serranía del sur andino. Una denuncia ante la Fiscalía, ¿correcto? Correcto. Contra los congresistas que aprobaron la cuestionada norma que les permite hacer campaña sin solicitar licencia permanente. Claro. Explíquenos, por favor. A ver, eso me convoca acá porque este es de interés nacional, ¿no? Porque estos congresistas han aprobado la ley 32058 del año 2024. Con esta ley han permitido, han hecho un acto de corrupción en realidad de funcionarios en la modalidad, digamos, de aprovechamiento del cargo. Y esto está regulado por el artículo 399 del Código Penal, porque están utilizando su cargo para fines personales, porque han vulnerado el derecho de la igualdad de los candidatos, porque han modificado la ley orgánica de elecciones, la ley de organizaciones políticas, porque con esto ellos se dan el permiso para no hacer renuncia a su cargo ni pedir licencia sin goce de haber, sino están haciendo su campaña pagado justamente con los recursos del Estado que todos tributamos en el país. O sea, nosotros hacemos la campaña de estos señores, a los 88 candidatos que van a la reelección, sea quien fuere, de modo tal que ellos merecen y solicitamos de que la Fiscalía de la Nación pues dé curso a esta denuncia penal de modo tal que pueda darle la sanción de una pena privativa de libertad, la reparación respectiva y la inhabilitación que corresponde a estos 88 congresistas. Tomamos nota de que ha presentado esa denuncia para que un candidato no puede estar cobrando salario público como congresista. Es el caso de 88 que están postulando, ¿no? Obviamente, y mire usted, don Fernando, mira, nosotros, los otros congresistas, candidatos al Congreso, al Senado que vamos, tenemos que presentar licencia sin goce de haber, como manda la ley, el artículo 346 de la Ley de Organizaciones Políticas de las elecciones, donde 60 días antes hay que presentar la renuncia o la licencia sin goce de haber. Entonces, hay un acto de injusticia, de discriminación, y en realidad, si ellos obran así... la Fiscalía ante su denuncia, efectivamente. Claro. Señor Figalo, ¿cómo resumiría usted la propuesta de su partido sobre seguridad ciudadana? Bueno, hay varias cosas que decir ahí. La primera es que en realidad es un problema que tiene varias dimensiones. Hay una dimensión general que tiene que ver con lo que es inmediato, lo que hay que acabar con el sicariato y la extorsión, por ejemplo, que necesita medidas inmediatas como un equipo especializado que esté ahí y que ataque directamente el problema. Hay otras medidas que tienen que ver con reformas del aparato de la policía, de la reforma policial y con otras instituciones. Hay otras que tienen que ver con la generación de un comando que permita vincular a los distintos actores que tienen que ver con el tema de la seguridad ciudadana para poder tener efecto en serio y rápido, y esto incluye a la Fiscalía y al Poder Judicial. Pero hay otro elemento que tiene que ver con la reproducción del sistema de violencia e inseguridad. Y esto significa, digamos, un conjunto de actividades, ¿no?, que permitan romper las cadenas de relación entre las grandes organizaciones criminales que han creado, digamos, un sistema de franquicia, si se quiere, de las pequeñas bandas que teníamos acá y la están integrando en la lógica del crimen. Hay que romper eso. Pero además hay que romper el vínculo con los jóvenes y el vínculo con los adolescentes. Hay un gran problema ahí, se está generando una cultura de la violencia, ¿no? Están incorporándose lo que se llaman los ninis, que son como 1.100.000 jóvenes que están en una situación precaria, muchos de ellos. Hay que actuar sobre eso.
hay que darles oportunidades, hay que generar un fondo para eso. Y hay un tercer elemento que quisiera agregar que tiene que ver con las relaciones internacionales, ¿no? Este es un problema de bandas transnacionales y tenemos grandes problemas en las fronteras y tenemos que tener políticas que nos vinculen a las políticas, a su vez, ¿no?, de los países fronterizos, con Ecuador, con Colombia, con Brasil, con Bolivia y con Chile. Vemos lo que está pasando en Chile y es importante actuar ahí, ¿no? Señor Villarán, yo quería preguntarle por un elemento común en las propuestas de varios candidatos que hemos escuchado en el debate sobre la participación de las Fuerzas Armadas. El general Quiabra ha dicho, el comando conjunto tiene que hacerse cargo de la seguridad. Y cuando hablamos de seguridad incluye crimen organizado. Hay una tendencia entonces a la militarización. ¿Qué pasa con la policía? Sí, efectivamente, hay cosas en las que se pueden discrepar en algunos temas, pero hay también un tema de temporalidad. El general Quiabra lo que está diciendo es para las medidas de emergencia, hasta donde yo entiendo, ¿ya? Pero no pueden ser medidas a largo plazo. O sea, la militarización de la seguridad no es la función primordial de acuerdo al artículo 165 de la Constitución de las Fuerzas Armadas. Un militar no es un policía, ni aquí, ni en la China, ni en ninguna parte del mundo. Entonces, está bien como medida temporal ante la situación que vivimos, pero el fondo de la estructura es mucho más allá que eso. Yo en los debates ayer, antes de ayer y todo, por las elecciones, lo que veía es que mucha gente lo que pretende es podar acá una rama, otra rama de un árbol que es pues un conjunto de cosas que hay que atacarlas desde los tres pilares. Los tres pilares rápidamente, ¿quién lo conduce? Y no pueden ser pues necesariamente los militares. Tiene que haber un comando conjunto, sí, pero integrado por militares, policías y el poder civil. Segundo es la policía y tercero son las cárceles. Correcto. Para escuchar la respuesta de los otros dos invitados en el marco de la misma reflexión que hemos hecho, vamos a cumplir con la pausa. También es el momento de presentarles el gran resumen de la hora. Son las 9 en punto de la mañana. Regresamos. A las 6 de la tarde es un buen momento para saber lo que está pasando. Haz un alto y sintoniza Conexión. El programa que te cuenta de forma clara y simple lo que sucede en el día. Noticias y entrevistas acompañadas de diversión y cero estrés. Conexión, ahora con Martín Rippel y Fátima Chávez. Además, llámanos y comparte tu opinión. O escríbenos al WhatsApp o chat de YouTube. Conexión, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, solo por la señal de RPP. Que la desinformación no vote por ti, ni en estas elecciones, ni nunca. Infórmate para elegir. El poder en tus manos. La cobertura electoral de RPP. Directo en directo. Directo e indirecto. Directo en directo. Directo en directo. Estás en sintonía de RPP, el medio más confiable del país. RPP es noticias, entrevistas, deportes, salud, entretenimiento e información útil que genera confianza. Sintoniza en todo el país. RPP. Cuando vives tu pasión, no importa cómo ni dónde, solo importa los hinchas que nos escuchan, que viven con nosotros cada... parecía negarse a la posibilidad. Solo hay una forma de vivir tu pasión. Vívela al máximo en Fútbol como Cancha. De lunes a viernes a las 2:30 de la tarde. Solo por la multiplataforma de RPP.
Rafael López Aliaga lidera la intención de voto con 11.2%, seguido de Keiko Fujimori con 10.1% y Alfonso López Chau con 6.6%, según la última encuesta de CPI presentada en exclusiva en RPP. Omar Castro, gerente general de CPI, señaló que no se puede afirmar que López Aliaga y Fujimori pasen a una segunda vuelta, ya que hay 23.1% de indecisos según el sondeo. No estamos presentando y diciendo de que Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori son los candidatos que van a pasar a segunda vuelta. Eso sería bastante irresponsable sabiendo de que todavía tenemos 23% de indecisos en el Perú. Entonces pueden terminar siendo candidatos que hoy no estén entre los primeros lugares y que puedan finalmente conectar con la población. El alcalde del Callao, César Pérez, exigió al gobernador regional Ciro Castillo que entregue la titularidad de la Costa Verde del Callao a fin de mejorar esta vía. Debió haberse trasladado a la municipalidad provincial como corresponde. Sin embargo, ya han pasado 3 años, hecho que no nos permite darle mantenimiento, no nos permite ni siquiera poder arreglar el letrero que dice bienvenidos al Callao. Aprovecho sus cámaras para pedirle a nuestro gobernador Ciro Castillo, con mucho respeto, no para pedirle, para exigirle a nuestro gobernador Ciro Castillo que entregue esta vía Costa Verde a la provincial del Callao, porque es la municipalidad provincial del Callao la que es competente para administrar nuestra vía. Vecinos del distrito limeño de La Victoria denunciaron que el jirón Huánuco se encuentra cubierto de basura en un tramo aproximadamente de 5 cuadras, en las inmediaciones del emporio comercial de Gamarra. Bueno, no te podría precisar bien el tema cómo se recojo, pero así amanece. No voy por allá, pero ya acá lo veo nomás. Debe ser. ¿Es peligroso? Madrugada sí, de día un poco. Igual te roban en algún momento. No sé si esa parte pertenece a La Victoria o a Lima. Ya depende de ellos, ¿no? Pero es cosa de todos los días. Es cosa de todos los días. El viceministro de Transportes, Juan del Carmen Haro, confirmó la suspensión del paro de transportistas en Ayacucho y Huancavelica tras un acuerdo con dirigentes y autoridades para la rehabilitación de un tramo de la vía Libertadores. Se ha logrado suspender el paro, tanto en la zona de Rumichaca, en Huancavelica, sí, como en Ayacucho, en la zona de Vinchos. Ha sido un trabajo coordinado con los dirigentes y con las autoridades, de manera de que permitan levantar esta medida de fuerza y permitan la movilización de la maquinaria para que pueda iniciar los trabajos de recuperación de la transitabilidad de la vía. La Municipalidad Provincial de Arequipa aprobó incrementar el pasaje urbano de 1 sol a 1 sol con 30 céntimos de manera definitiva, luego de que los transportistas formales del Sistema Integrado de Transportes abandonaran sus rutas en los distritos de Cerro Colorado, Caima, Paucarpata y Alto Selva Alegre. Entró en vigor en Chile la histórica alza en los precios de la gasolina y el diésel anunciada por el gobierno del presidente chileno José Antonio Kast, que promulgará su primera ley con medidas paliativas ante la preocupación por el impacto en el costo de vida. Faltan 17 días para las elecciones generales 2026. RPP, confianza y credibilidad. A las 6 de la tarde es un buen momento para saber lo que está pasando. Haz un alto y sintoniza Conexión. El programa que te cuenta de forma clara y simple lo que sucede en el día. Noticias y entrevistas acompañadas de diversión y cero estrés. Conexión, ahora con Martín Rippel y Fátima Chávez. Además, llámanos y comparte tu opinión. O escríbenos al WhatsApp o chat de YouTube. Conexión, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, solo por la señal de RPP. Que la...
El poder en tus manos. La cobertura electoral de RPP. Con 8 minutos de la mañana continuamos con nuestros invitados. Todos son candidatos al Congreso de la República. El turno es del señor Aldo Bravo, ¿correcto? Vamos a darle la palabra entonces al candidato a diputado por Lima con el número 20 por Renovación Popular. Y el tema que estábamos abordando pasa por la seguridad, que ha sido el tema de fondo, digamos, en esta primera semana de debates. La propuesta de Renovación Popular, ¿qué ejes tiene concretamente hablando? Mira, es muy claro. Renovación Popular, yo he escuchado los debates de los últimos 3 días y es impresionante, pero Renovación Popular en su plan de gobierno pues resume lo que dice todo el mundo, ¿no? Con una diferencia, que lo dijo Rafael el primer día. Ha dicho cómo lo va a hacer, ¿no? Que esto es importante. Pero sobre todo en seguridad ciudadana, Mávila, tu pregunta concreta, ¿no? Lo primero, hay que capturar el delito antes de que ocurra y para eso la prevención supone inteligencia militar y policial. $1.000 millones de inversión en inteligencia militar y policial para que esto pueda ser una realidad. Lo segundo. ¿Que saldrían de dónde? Del presupuesto de la República. Para eso hace falta un diputado, como Aldo Bravo, ¿no? Que proponga una modificación de la ley de presupuesto nacional. Pero como conversábamos antes de salir de cámaras, lo que ocurre el día de hoy es que el presupuesto de inteligencia es prácticamente cero. O sea, es terrible. Estamos perdiendo la guerra en el Perú y como bien decía hace un momento Juan, estamos gastando $2.000 millones más en Petroperú, acabamos de meterle $500 millones. El año pasado solo en servicio de deuda, Fernando Mávila, solo en intereses, quiere decir para que la gente entienda, el Estado le puso $1.000 millones a Petroperú. Ese es el dinero que se necesita para la investigación militar y policial. Entonces, por favor, ¿qué estamos hablando? Ahora, Entonces, usted ha dicho que el señor López Aliaga ha dicho el cómo. El cómo. Y el cómo es reducir el Estado Así a es. 6 ministerios, entre otras cosas, más la PCM, y eso permitiría un capital de $80.000 millones. De soles. Pero al mismo tiempo propone cambiar la capital a Junín. ¿Cuánto cuesta eso? Eso es un proceso, no hay que hacer esas comparaciones, querido Fernando. Bueno, son dos decisiones importantes. Porque son decisiones. Cambiar la capital de un país, lo hemos visto. Yo lo voy a decir de una manera rápida. El 40% correcto, del PBI, pero no es el tema, digamos, relevante. Lo voy a decir de manera rápida. Brasilia, querido Fernando, como tú bien sabes, no se cambió en 2 años. Demoró muchísimos años el paso para que Brasilia sea finalmente la capital de Brasil. Entonces, es un paso. Lo que ocurre en el Perú, querido Fernando, el primer gran esfuerzo real de descentralización lo hizo Alan García con la regionalización del Perú. Sin embargo, ese proceso no ha sido eficaz y lo vemos todos los días. ¿Fue Alan García o fue Toledo? No, pero Alan García empezó el proceso de regionalización, el desarrollo, y Toledo finalmente fue el que lo aprobó. Entonces, el 67% de los $250.000 millones de soles de presupuesto nacional se quedan en Lima. Entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de un proceso de regionalización que no ha funcionado. Entonces, ¿cómo en Lima? Porque el presupuesto del Ministerio de Educación es para pagar a los maestros en todo el país, y a la policía en todo el país, y a la Fuerza Armada en todo el país. Pero no es porque el ministerio está acá que el dinero va acá. No, es impresionante, pero recordemos, querido Fernando, que la gran mayoría de los funcionarios y burócratas del Perú están en Lima. Entonces, 67% del presupuesto se queda en la ciudad de Lima. Esto es una cosa muy interesante. Tú has dicho algo bien concreto. Efectivamente, hay parte del presupuesto que se pone en Lima y que luego se reparte en el Perú. Pero lo concreto es que a los gobiernos regionales terminan devolviendo dinero, una ineficacia absoluta. Entonces, cuando Rafael López Aliaga dice, por ejemplo, Fernando, vamos a poner 14 aeropuertos internacionales, vamos a poner la capital del Perú fuera de la ciudad de Lima, etcétera, son esfuerzos de descentralización real y auténtica. No se harán en un día. Por supuesto, serán pasos paulatinos que se tendrán que tomar. Primero habrá que mover, por ejemplo, ciertas direcciones del gobierno para las provincias. Se ha dicho de Junín, se ha dicho de Jauja, se ha dicho de Huancayo, pero no es un tema de un día para otro. La prioridad el día de hoy es la seguridad, que es el tema que estamos conversando. Y en el tema de la seguridad, a 6 ministerios. Es que la reducción del Estado peruano, Fernando, trae 2 consecuencias. La primera es que evita la hiperburocratización que tanto daño le hace al Perú y que es caldo de cultivo de la corrupción que tanto daño nos hace. Lo segundo, querido Fernando, es que evitamos gastos que son insulsos. Yo siempre lo digo y acá lo vuelvo a repetir, ¿no? Tenemos en el Perú el famoso CEPLAN, que es maravilloso, el Centro de Planeamiento del Estado peruano, ¿no? Hay funcionarios... Maravilloso cuando se le ve y cuando se oye hablar de él, pero yo... ¿Sabes cuál es el problema, Fernando? Que los documentos que emite el CEPLAN no son vinculantes, si nadie tiene por qué hacerles caso. Entonces, en su mayoría, ¿no es cierto?, lo que dice ese plan no se utiliza en el Perú. Y sin embargo, estamos hablando. Yo pongo un ejemplo concreto, Fernando.
Tú me has preguntado, pues estoy yendo por ahí. Un ejemplo concreto. Yo estoy recorriendo la ciudad de Lima como candidato a diputado. Recientemente estoy en San Juan del Lurigancho, en una parte alta de la ciudad, Señor de Calla, un pueblo fantástico en San Juan del Lurigancho. Una enfermera me dice, ingeniero, a mí en cada turno del hospital me ponen entre 25 y 30 pacientes. Humanamente es imposible. Yo corro de aquí, voy para allá, trato de atender. Entonces, la pregunta es esta. ¿Por qué no podemos contratar más enfermeras que verdaderamente agregan valor en el Perú? Porque tenemos un elefante enorme en el Estado que tiene que reducirse, ¿no? Lo tengo que cortar para que el señor Arapa pueda hacer uso también, antes de que nos gane la hora de tiempo para cerrar ideas. Mavila, curioso, ¿no? Porque Renovación Popular dice, por ejemplo, va a reducir los ministerios. Ciertamente vamos a tener probablemente un problema de gobierno, marchas de sindicatos por despidos masivos, evidentemente. Yo creo que esa no es la solución. Lo que pasa es que hay que trabajar con la meritocracia, incorporar personal en los ministerios y tener eficiencia en la gestión pública. Pero hablábamos del tema de seguridad. Miren, el tema de seguridad nadie quiere ver, no sé por qué no lo hablan en el Perú, respecto al tema que alguna vez en el 2021 yo lo había visualizado y ahora lo ratifico, porque nosotros habíamos dicho, a ver, de las estadísticas de 6 muertos diarios a nivel del país y en Lima, de 10 asaltos, 10 actos ¿no es cierto?, asaltos. ¿Cuántos ocurren? 8 son de extranjeros y 2 nacionales. Entonces, vayamos claro, tenemos 1.800.000 venezolanos en el país. Han inundado el país, y esto porque las puertas han sido abiertas firmando el Pacto Migratorio Mundial de Vizcarra, ¿no es cierto? Vizcarra, PPK firmaron esto y evidentemente permitieron que vinieran venezolanos sin oficio ni beneficio. Ellos están generando la violencia. Lo que hay que poner acá es que el Estado peruano tenga antes de que vengan los venezolanos. Claro, pero esa cifra que da usted de 8, de 10 casos hechos por venezolanos, no sé de dónde viene. Fernando, pero mira, el Estado debe presentar una política migratoria como cualquier otro país para hacer de que extranjeros vienen o no al país. Porque un país donde marcado está el tema de la pobreza, ingresar más personas que no tienen oficio ni beneficio, creo que hay que corregir eso. Y no solamente pasa eso, porque hay que reformar el sistema policial, porque dentro de la policía están involucrados actos, bandas delincuenciales, el sistema judicial, sistema penitenciario, las cárceles ya no son centros de reformatorios, son centros de adiestramiento de delincuentes. Y entonces lo que pasa es que el Perú ahorita le destina un presupuesto de 30 soles por preso y tenemos más de 100.000 presos en el país. O sea, no tenemos por qué nosotros como Estado, como personas, ¿no es cierto?, subsidiar a estos señores presos. Ellos deben trabajar, ellos deben reparar al Estado, a su familia, y ellos deben pagar su pena de esa forma. Es decir, yo creo que el tema de que sean blando el sistema del Estado peruano frente a estos señores, pues está completamente incorrecto. Y eso pasa también porque se deroguen las leyes pro crimen que este Congreso mafioso ha terminado haciendo, ¿no es cierto? Muchas gracias. Mávila, yo creo que el tiempo nos ha vencido. Podríamos conversar mucho más con nuestros 4 invitados. Así es, pero el tiempo siempre nos juega en contra. Si me permiten un último pequeñito. Pero por favor, 10 segundos pequeño. Porque tenemos que... hablando del tema de seguridad, cierro con esto, ¿no? Rafael ha dicho retirarnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ayer escuchábamos a Keiko Fujimori diciendo una cosa súper tibia. Si es el caso, podría ser, veremos, ¿no? Estamos en una guerra que la vamos perdiendo. Hay que retirarnos de esa corte inmediatamente, queridos amigos. Lo que dijo es que no es por retirarnos de la corte que vamos a hacer eficacia. No, dijo que lo vería, ¿no? Lo puso en condicional, ¿no? Hay que precisar lo puso en condicional. Bueno, creo que tienen 10 segundos, señor Villarán. Yo lo que quiero es ver que todas estas cosas, cuando se materialicen como proyectos de ley, ver qué cosas se puede consensuar, porque escucho tantas barbaridades que ahorita podría decir 4 o 5 que nos podrían llevar a un estado tipo Haití, pero no hay tiempo. De acuerdo. Entonces en otro momento será. Señor Figalo. Yo creo que hay populismo y corrupción. Yo creo que el populismo está llevando a generar corrupción y que hay un conjunto de leyes que la permiten, como por ejemplo permitir que el Congreso, ¿no?, defina, digamos, cuánto se va a gastar en ciertas cosas, solamente para tener capacidad de poder ganar las elecciones y reelegirse. Muy bien, muchas gracias. Palabras finales brevemente. Sí, hay que sacar al país de este secuestro en el cual lo tienen temas de corrupción, temas de ineficiencia, gasto público. Y yo creo que el camino va porque apoyemos la propuesta de un hombre del sur que viene como Johnny Lescano y la candidatura al Senado de mi persona, Orlando nota de su propuesta. Gracias a todos por estar con nosotros esta mañana. Son las 9:18, momento de escuchar a los anunciantes y de regresar rápidamente con ustedes.